Bueno, y regresamos con nuestra entrevista. Muy interesante. En la primera parte, Vinci nos explicó dónde está la clínica y cuáles son los beneficios de la medicina china tradicional. Y ahora me gustaría preguntarte, te voy a hacer algunas como un ping-pong, ¿no? De preguntas y respuestas. Mucha gente tiene la idea equivocada de la acupuntura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿es verdad que las agujas producen un dolor insoportable? La verdad es que yo creo que a lo mejor puede ser un poco molestos, pero la aguja es mucho más fina que cuando te vacunan o te sacan sangre. Hay pacientes que no les duelen nada. Por ejemplo, a ti, yo creo que no te A mí duele. me encanta. Sí, a ti A no mí me te- encanta. Claro, depende de la persona. Hay personas más sensibles que otras, pero de normal no es insoportable, diría. Perfecto. Sí. Otro mito que hay es la rapidez, ¿no? La eficacia. Un tratamiento de acupuntura lleva tiempo, ¿verdad, Vinci? No es una solución Claro, inmediata. no es que te hagas una sesión y ya estás curada, porque, por ejemplo, yo he encontrado con pacientes que han venido y dicen, he estado bien durante X tiempo, porque ahora estoy mal de nuevo. Y yo digo, Exacto. pues es que si se bloquea de nuevo tu energía, tu sangre, hay que moverlo de nuevo, porque, por ejemplo, si en tu vida diaria, por lo que comes, por tus pensamientos, se bloquea, el bloqueo causa que no estés bien. Exacto. Sí. Y antes mencionaste algo que me interesa mucho. Estabas mencionando diferentes órganos y con qué se asocian, ¿no? Vamos brevemente. Por ejemplo, tú me decías antes lo de la ira, las emociones y los órganos. A ver si nos puedes contar, porque eso es muy interesante. ¿Qué órgano está asociado a qué tipo de emoción? Como dije antes, pues el bazo está relacionado con las preocupaciones. Entonces, si una persona está preocupada, daña el bazo. La ira, si te enfadas mucho, daña el hígado. El miedo a las cosas daña el riñón. La tristeza daña el pulmón. Y luego la felicidad, mucha felicidad, daña el corazón. Oh. Sí. Muy bien. Y dime una cosa para contarles a los televidentes o los seguidores que están mirando tu nota. Esto, si los pudiéramos llevar a China, ¿no? Lo que es la práctica de la acupuntura en China. Es una práctica muy habitual, todo el mundo va a sesiones de acupuntura de forma semanal. ¿Cómo funciona? Pues la verdad es que es bastante común comparado aquí. Por ejemplo, en China la gente va a acupuntura, si empieza un tratamiento, va de lunes a viernes todos los días hasta que se encuentren bien. Por ejemplo, yo hice prácticas, una de mis últimas prácticas en un hospital especializado en gente que ha tenido un stroke. Sí, un infarto, un ataque cardíaco. Sí. Sí. Entonces esas personas normalmente están en un hospital especializado y luego la doctora con la que yo iba, ella iba todos los días le ponía las agujas a los pacientes. Mientras que esto para la gente de aquí de Europa es bastante sorprendente porque dicen, wow, ¿tengo que venir todos los días? Exacto. Otro mito que hay es que la acupuntura es carísima, ¿no? Pero si realmente comparamos esa inversión como una inversión que estás haciendo en tu cuerpo y en tu salud, no lo es, ¿verdad, Vinci? Yo pienso que no, porque, por ejemplo, en la medicina occidental muchas veces los medicamentos tienen efectos secundarios, pero con la acupuntura y lo que es estos tratamientos naturales no hay efectos secundarios. Y para terminar esta sección de mitos y estereotipos asociados a la acupuntura, ¿qué te gustaría que la gente sepa de tu cultura y de la medicina china que tú crees que muchas veces no sabe o desconoce? ¿Qué deberíamos saber? Pues que hay que tomarlo todo con tranquilidad. Hay que poner en práctica las cosas que comemos, controlar nuestros pensamientos, porque no todo depende solo de una cosa. La acupuntura solo es parte de lo que va a ayudarnos a mejorar a lo que queremos conseguir, digamos. Sí, entiendo. O sea que si tuvieras que darle un consejo a la persona que está mirando, tú estabas hablando ahora de ese enfoque holístico, ¿no? De que todo está integrado y todo es importante, ¿no? Y me imagino que tendrás muchos pacientes que la sintomatología que traen es consecuencia de un estilo de vida acelerado, del estrés que estamos viviendo, también una época difícil, pandemia, un montón de cosas que están pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para armonizar todo ese efecto que el mundo exterior puede tener dentro de nosotros y
¿qué le te gustaría aconsejar o decir, decirle a las personas que están mirando, ¿no? Pues la verdad es que cuando la gente me dice, yo me enfado fácilmente y eso, pues yo le digo, te doy un consejo, cuenta hasta 5 despacio, 1, 2, 3, 4, 5, y luego te calmas y luego ya piensas lo que quieres decir. En cuanto a comida, nosotros en medicina china y los chinos siempre decimos, hay que tomar agua caliente. Es como, yo siempre, ahora estamos en verano, mira, y traigo agua caliente. Exacto. Un momentito, seguimos en un momento porque aquí hay muchos pacientes y Vinci está ocupada, pero ahora continuamos. Hasta ahora.